¿Quisieras convertirte en uno de esos siervos de fuego? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay cristianos cuya sola presencia hace que el mismo infierno se agite? Hay personas que, cuando abren los ojos cada mañana, no necesitan pronunciar palabra alguna, ni portar algo visible para provocar temor en las tinieblas. No es por sus bienes, ni por sus discursos, sino por la profundidad de su comunión con Dios. Quizás tú podrías llegar a ser uno de ellos. Y si te dijera que existen 5 tipos de cristianos a los que Satanás no solo les teme, sino que incluso los evita y no soporta estar cerca de ellos, ¿te interesaría conocerlos? El Espíritu Santo anhela mostrarte hoy ese camino. No es una senda fácil ni popular, pero sí una que cambia radicalmente la vida. Es un sendero de poder, de autoridad y de completa entrega. Muchos creyentes viven ignorando un principio esencial. El diablo no se inquieta por quienes van a la iglesia por costumbre. No le preocupan las oraciones sin pasión, ni se estremece ante una Biblia cerrada que acumula polvo en la repisa. Pero sí le teme a aquellos que viven la palabra, que tienen fuego en el corazón, que han hecho del cielo su morada diaria. Esos son los que le incomodan. Esos son los que se convierten en blanco de su odio, de su persecución, de su resistencia. Son los que incomodan su reino y lo obligan a reaccionar. Este mensaje no es una enseñanza más, es una sacudida, es una trompeta que llama a los valientes. Porque hoy no solo vas a conocer quiénes son esos 5 tipos de cristianos, sino también cómo sus vidas representan una amenaza directa a las obras del mal. Y vamos aún más allá. Hoy te voy a mostrar señales que no se ven con los ojos físicos, pero que en el mundo espiritual son reconocidas y temidas. Señales que no se compran ni se fingen, marcas profundas que vienen de caminar con Dios con todo el corazón. En este recorrido vamos a sumergirnos en las Escrituras. Verás ejemplos que no siempre se predican y descubrirás verdades que han sido ignoradas. Este es un llamado para guerreros, para los que han sido descartados, rechazados, olvidados, pero que dentro de sí sienten un fuego que no se apaga. Si has llegado hasta aquí, créeme, no es casualidad. El cielo está intentando hablarte, Dios está llamando a tu corazón. Y antes de comenzar este tiempo de enseñanza y revelación, quiero invitarte a levantar una oración escrita. Escribe en los comentarios: Dios, protégeme del mal. Que esa frase se convierta en tu escudo, en tu clamor, en tu muralla de luz. Y si este mensaje toca tu espíritu, dale me gusta. Porque al hacerlo, estarás ayudando a que esta palabra llegue a otros creyentes que lo necesitan. Estarás colaborando con el cielo para despertar a muchos dormidos. Si todavía no formas parte de este canal, te animo a que te suscribas. Aquí hay alimento espiritual para quienes no pueden congregarse, para quienes buscan verdad y dirección. Felicidades por estar aquí, porque no cualquiera llega a este punto. Solo aquellos a quienes el Espíritu Santo está preparando para una vida de impacto, de verdad y de fuego. Ahora respira hondo, abre el alma y déjate guiar. Porque en uno de los últimos puntos de este mensaje encontrarás una llave, una clave que podría abrirte las puertas a una dimensión espiritual nueva y profunda. El primer tipo de cristiano que el enemigo más teme es el intercesor que no se rinde. No se trata de alguien que ora cuando se acuerda o cuando las cosas van mal. Se trata de un guerrero de oración que ha entendido que el clamor es una batalla y que cada palabra pronunciada en fe mueve los cielos. Es una persona que se coloca entre Dios y el mundo, que no suelta hasta ver la respuesta. Su vida está marcada por la perseverancia, por una fe que no se deja vencer por el silencio ni por el tiempo. Tiene una constancia que viene del cielo.
En el capítulo 10 del libro de Daniel encontramos uno de los ejemplos más poderosos sobre este tipo de intercesor. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas sin recibir señal alguna. Muchos habrían desistido, pero él persistió. Y entonces, cuando parecía que todo estaba en vano, un ángel se le aparece y le revela algo extraordinario. Desde el momento en que dispusiste en tu interior el deseo sincero de comprender los caminos del Señor y de humillarte delante de su presencia, tus oraciones no fueron ignoradas, fueron escuchadas en lo alto. Pero el mensajero celestial te revela algo más. Una batalla tuvo lugar en los cielos. El príncipe de Persia, una fuerza maligna que domina territorios, se interpuso durante 21 días. Fue necesaria la intervención del arcángel Miguel para abrir paso al mensaje. ¿Puedes imaginarlo? Durante 3 semanas, Daniel oraba sin cesar, sin saber que su fidelidad sostenía una lucha feroz en el mundo espiritual. Mientras él ayunaba, lloraba y se mantenía firme en la tierra, en el cielo, los ángeles combatían a potestades que querían bloquear la revelación. Esa perseverancia fue la llave de la victoria. Eso es precisamente lo que el enemigo teme. Cada vez que un intercesor se levanta, se enciende una guerra espiritual que desafía sus planes. Satanás conoce el poder de una oración que no se rinde. No es solo un acto de devoción, es una proclamación de guerra contra las tinieblas. Cuando un creyente se aferra a la promesa divina y se niega a soltarla, aunque todo parezca quieto, cuando clama sin descanso, está trayendo el poder del cielo a la tierra. Esa clase de intercesión no solo cambia situaciones, transforma atmósferas, rompe cadenas, cubre hogares, libera pueblos enteros y redirige destinos. No es una simple petición, es una expresión de autoridad espiritual. Es el clamor de alguien que no solo busca resistir, sino que anhela transformar la realidad a través de la fe. Por eso el enemigo quiere silenciar a los que oran. Les infunde cansancio, les distrae con preocupaciones, les hace creer que no sirve de nada. Porque sabe que si persisten, si no ceden, si siguen firmes, abrirán puertas celestiales por donde descenderán respuestas, sanidades, liberaciones y milagros. Un intercesor que no se rinde es una amenaza constante para el infierno, no por su perfección, sino porque ha entendido el valor de la constancia. Ha descubierto que muchas veces la respuesta llega justo después de la última oración, la última lágrima, el último suspiro antes de rendirse, y decide no rendirse. Así que si hoy sientes un llamado a interceder sin cesar, si llevas una carga en tu corazón que no puedes ignorar, si el Espíritu Santo te despierta en la madrugada para orar por otros, debes saber que no estás perdiendo el tiempo. Estás moviendo ejércitos celestiales, estás batallando en guerras invisibles que cambiarán tu vida y la de los que amas. Y es precisamente por eso que el enemigo tiembla, porque sabe que si perseveras en la oración, el cielo responderá. El segundo tipo de cristiano que Satanás más teme es aquel que posee discernimiento espiritual. No necesariamente es el más elocuente, ni el que más versículos recita, ni el que más tiempo dedica a actividades religiosas. Es aquel que ha sido entrenado por Dios para ver más allá de lo evidente. Aquel que no se deja impresionar por lo externo, ni se deslumbra con lo que el mundo aplaude. Es alguien que ha cultivado un oído espiritual para escuchar la voz de Dios y detectar lo falso, aunque se presente envuelto en luz. En el libro de los Hechos encontramos una escena reveladora. Pablo y Silas estaban en Filipos y una joven los seguía durante varios días. Ella no parecía una amenaza. Al contrario,
proclamaba que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. A ojos humanos, sus palabras sonaban correctas, incluso útiles, pero Pablo no se dejó llevar por lo que escuchaba. Su espíritu se inquietó. Algo dentro de él percibió que había un engaño, y un día se dio la vuelta y reprendió al espíritu que operaba en la joven. Un espíritu de adivinación. La joven fue liberada y el plan del enemigo quedó al descubierto. Eso es discernimiento espiritual. Es la capacidad de ver lo que no se ve, de escuchar lo que no se dice, de identificar lo verdadero en medio de lo aparente. Este tipo de discernimiento no se obtiene solo con experiencia, ni se estudia en libros. Se desarrolla en intimidad con Dios, se despierta en la oración profunda y se fortalece en una vida de obediencia y santidad. Por eso, el enemigo teme a quienes lo poseen. No puede manipularlos, no puede colarse en sus iglesias, no puede disfrazar su voz con espiritualidad falsa, ni seducirlos con apariencias de bien. Ellos saben cuando una palabra no proviene de Dios, aunque suene piadosa. Detectan cuando un ambiente ha sido contaminado. Perciben intenciones escondidas detrás de acciones amables. No caen en trampas sutiles. El discernimiento espiritual es como una alarma interna activada por el Espíritu Santo. Cuando algo impuro se acerca, una señal suena en el alma del creyente. Y aunque nadie más lo note, esa persona sabe que algo no está bien. Esa sensibilidad es un don poderoso, porque no solo protege al individuo, sino a toda la comunidad de fe. Un cristiano con discernimiento puede prevenir desastres, advertir a otros y exponer planes ocultos del enemigo antes de que provoquen daño. Cuando el mal se viste de bondad, cuando las voces se alzan pretendiendo autoridad espiritual, cuando lo falso se mezcla con lo sagrado, es ahí donde el discernimiento espiritual se vuelve un regalo indispensable. No todo lo que pronuncia el nombre de Dios proviene realmente de Él. No todo lo que brilla transmite luz, y no todo lo que aparenta ser inofensivo está libre de peligros. Tener discernimiento es ser guiado por la mano de Dios en medio de un mundo que ha perdido su rumbo. El discernimiento te da libertad, te guarda del engaño, te sostiene cuando el suelo tiembla y la confusión reina. Pero también, amigo mío, te convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Porque donde tú llegas, la mentira no puede prosperar. Lo que estaba cubierto se revela, el disfraz se rompe y el enemigo retrocede. Si tu alma se agita ante lo impuro, si ves lo que otros no ven, si en ocasiones puedes leer más allá de las palabras y las apariencias, hay una gran posibilidad de que Dios haya depositado en ti este don. Y si lo cuidas, si lo riegas con oración constante, con humildad genuina y una vida entregada, te convertirás en ese creyente que el enemigo no puede soportar. Porque donde tú estás, el engaño se desvanece, y cuando el engaño cae, la libertad florece. Uno de los cristianos que más temor provoca en el infierno es el adorador en espíritu y en verdad. No se trata de una persona que canta bien, ni de alguien que alza las manos cada domingo. No es quien sigue rutinas emocionales, sino aquel que ha comprendido lo que significa rendirse por completo ante Dios, sin máscaras, sin necesidad de aplausos, sin buscar reconocimiento. Su vida entera es un altar. Cada pensamiento, cada gesto, cada palabra está impregnada de reverencia, gratitud y amor por la presencia del Altísimo. Nuestro Señor le reveló esta verdad a una mujer samaritana junto al pozo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Él dijo que llegaría la hora, y ya ha llegado,
en la que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, porque así los busca el Padre, y porque Dios es espíritu, quienes le adoran deben hacerlo de esta manera. Aquello no fue una explicación religiosa más, fue una declaración del cielo mismo. Hay una adoración que el cielo reconoce y el infierno no puede resistir. No se trata de una melodía, sino de una actitud del corazón, una postura interior que honra a Dios incluso cuando nadie ve. Un estilo de vida que no cambia con las estaciones. Una entrega que permanece aún en medio del silencio, del dolor o de la espera sin respuesta. Es en ese tipo de adoración donde Dios se manifiesta. Y esa manifestación, esa gloria, es lo que el enemigo no soporta. Satanás aborrece la adoración genuina porque él fue creado para eso y cayó al querer apropiársela. Cada vez que un creyente adora con sinceridad, proclama que solo Dios merece la gloria, que en su corazón no hay otro trono. Y eso lastima el orgullo del adversario, neutraliza sus ataques y debilita su poder. La adoración verdadera transforma el entorno. Hay lugares donde reina la oscuridad hasta que un adorador se postra. Hay hogares que reciben sanidad, liberación y paz, no por fórmulas complejas, sino porque alguien ha aprendido a invocar la presencia divina con sinceridad. Las cadenas invisibles comienzan a romperse cuando se eleva una adoración pura. Los muros espirituales se derrumban, la mente se aclara, el temor huye. El adorador en espíritu y verdad no necesita de música ni de circunstancias favorables. Puede adorar en la enfermedad, en la escasez, en el dolor o la confusión, porque su adoración no brota del alma, sino del espíritu. Y es ahí donde ocurre la conexión más íntima con el Creador. Ese cristiano se convierte en portador de la presencia. Donde llega, el ambiente cambia. Su sola vida es un perfume que habla de Cristo. No necesita muchas palabras. Su presencia confronta lo impuro, levanta lo caído, despierta lo dormido, porque ha aprendido a vivir en adoración, y eso le ha dado autoridad frente a lo invisible. Satanás no puede establecerse donde hay adoración verdadera. No puede actuar con libertad en un lugar donde Dios es honrado. Por eso uno de sus ataques más persistentes es distraer la mente, endurecer el corazón y enfriar la pasión, porque sabe que si logra apagar la adoración, debilita la conexión con el cielo. Pero cuando se topa con un adorador en espíritu y verdad, se da cuenta de que está ante alguien que no puede controlar, alguien que vive unido a la fuente, alguien cuya voz retumba en el trono celestial y provoca movimiento en lo invisible. Ese adorador infunde temor porque lleva dentro de sí la gloria que el infierno no soporta. Y cada vez que adora, se libera un poder que cambia realidades. El cuarto tipo de cristiano que el diablo más teme es aquel que ha hecho de la palabra de Dios su mayor defensa. No se trata simplemente de quien ha leído las Escrituras, ni de quien las puede repetir de memoria sin entender su verdadero poder. Es aquel cuya alma ha sido impregnada tan profundamente por la verdad divina que cada versículo se ha convertido en un arma viva en sus manos. Su existencia está cimentada sobre la revelación eterna de Dios, y su lengua, como un filo agudo, está preparada para destruir toda mentira que Satanás pretenda infiltrar. Cuando nuestro Señor fue llevado al desierto por el Espíritu para enfrentar la tentación, no recurrió a gritos, ni a emociones desbordadas, ni a ceremonias humanas. Cada desafío fue enfrentado con la firmeza de una verdad escrita. Escrito está. Y con cada afirmación, el enemigo fue silenciado, sin posibilidad de respuesta. Jesús no argumentó, no debatió,
simplemente declaró lo que ya estaba dicho por el Padre, y eso fue más que suficiente para desbaratar cada plan del maligno. Ese es el retrato del verdadero guerrero del reino. No solo conoce la Escritura, la cree con todo su ser y la aplica en cada decisión. No lanza versículos como frases vacías, sino como realidades encendidas en la fragua del encuentro personal con Dios. Cada promesa, cada instrucción, cada advertencia ha sido tejida en su carácter. Y cuando levanta la voz, el infierno guarda silencio, porque Satanás opera sobre la base de la mentira. Su arte es distorsionar lo que Dios ha dicho, generar duda, manipular lo que es santo. Desde el jardín del Edén hasta nuestros días, siempre ha intentado que los hijos de Dios se cuestionen la veracidad de su palabra. Por eso tiembla ante los que conocen, aman y proclaman la Escritura, porque no puede engañarlos con facilidad, porque sus ataques se estrellan contra una mente transformada y un corazón iluminado por la verdad. El guerrero de la palabra no se quiebra en medio de la batalla, no se esconde frente a la calumnia, no se retira cuando la oscuridad avanza. Su reacción natural es buscar en la Escritura lo que Dios ya ha dicho, y una vez que lo encuentra, lo declara con fe, lo sostiene como un escudo y lo levanta como espada. Sabe que no hay fuerza en el mundo que se compare con la palabra viva de Dios cuando es activada por una fe firme. Este creyente no lanza frases al azar, no improvisa, porque ha almacenado en su interior tesoros espirituales listos para ser utilizados cuando llegue el momento. Por eso el enemigo lo reconoce, lo evita, lo teme. Porque cuando un cristiano vive bajo la autoridad de la palabra, no se deja arrastrar por modas religiosas, no cae en engaños disfrazados de luz, no se deslumbra ante enseñanzas humanas. Tiene un compás interno que lo mantiene firme, aún cuando todo a su alrededor se tambalea. Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja permanece verde. Y aunque el desierto llegue, como le llegó al Señor, sabe que no está abandonado. La palabra le acompaña, el Espíritu le dirige y tiene la autoridad para proclamar verdades eternas que desactivan cualquier intento de destrucción del enemigo. Este tipo de guerrero no pelea con sus fuerzas humanas, lucha con la palabra eterna que nunca falla. No necesita levantar la voz para tener autoridad, le basta con decir lo que Dios ya ha dicho. Y cuando lo hace, las tinieblas retroceden, porque reconocen que están frente a un alma vestida con el poder más temido del universo. La verdad de Dios vivida con obediencia. El quinto tipo de cristiano que más atemoriza al adversario es aquel que permanece firme en medio de la prueba. No es el que ama a Dios solo cuando todo le sale bien, sino el que le honra incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Este creyente no basa su lealtad en los beneficios que recibe, sino que sigue creyendo incluso cuando el cielo parece callar y la aflicción lo cubre como un manto. No se queja, no se rinde, no se rebela. Su raíz está anclada en la roca eterna de la fe. El libro de Job es el espejo más claro de esta clase de fidelidad. Fue Dios mismo quien presentó a Job ante Satanás como un ejemplo vivo de integridad. ¿No has considerado a mi siervo Job?, le dijo. No hay otro como él en la tierra. Pero el enemigo lanzó una acusación sutil y venenosa, que Job era fiel solo porque todo le iba bien, porque estaba rodeado de bendiciones, porque tenía todo a su favor. Así que Dios permitió la prueba. Y Job lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos, su salud, todo le fue quitado excepto su fe. Y aquí está lo más profundo de esta historia. Job no comprende lo que está sucediendo. No tiene respuestas. No sabe
que en lo invisible hay una conversación divina sobre su vida, pero en su ignorancia no maldice a Dios, no abandona su fe, se quiebra por dentro, sí, llora, se lamenta, pero su integridad permanece intacta. Eso es lo que avergüenza al adversario, ver que su estrategia ha fracasado. Él planeaba demostrar que el amor del hombre hacia Dios era débil, interesado, superficial. Pero Job, con su vida, le gritó al cielo y a la tierra que sí es posible amar a Dios por quien es, no solo por lo que Él da. Satanás tiembla frente a creyentes como Job porque no puede manejarlos, no puede doblegarlos con desgracias, ni apagarlos con pérdidas, ni destruirlos con enfermedades, rechazos o traiciones. Estos hombres y mujeres han llegado a una madurez espiritual tan profunda que su fe ya no se balancea con el viento de las circunstancias. Han conocido al Señor en lo profundo de sus valles, en las sombras más densas, y ese encuentro los ha vuelto indestructibles. Cada vez que un cristiano permanece firme en medio de la angustia, el infierno se estremece, porque ese testimonio silencioso, sin ruidos ni alardes, es más poderoso que cualquier milagro visible. La perseverancia, la fidelidad sin condiciones, la fe que no necesita pruebas para creer, esa fe que puede decir, como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa fe sacude el mundo espiritual. El que no se quiebra bajo la prueba se vuelve una antorcha para los que caminan en tinieblas. Su vida predica más fuerte que 1000 mensajes. Su resistencia fortalece a los débiles, da ánimo a los caídos y libera a los que estaban atados. Y cuando el enemigo ve que todos sus ataques no lograron destruir a ese creyente, sabe que ha perdido, porque ese hombre, esa mujer, fue probado en el fuego y salió como el oro más puro. Este tipo de cristiano no finge que el dolor no existe. Lo mira de frente, llora, pero no suelta la esperanza. Derrama lágrimas, pero también levanta las manos. Tropieza, pero se vuelve a poner de pie. Tiene dudas, pero se aferra a la verdad. Y al final, su historia no solo exalta a Dios, sino que deja al descubierto la mentira del enemigo y lo avergüenza, porque muestra que en la tierra hay corazones que aman a Dios de verdad, profundamente, eternamente. Cuando un creyente permanece fiel en medio del sufrimiento, no solo resiste, conquista. Y esa conquista espiritual es la que más aterra al infierno, porque revela que no hay tormenta, pérdida o herida capaz de separar a un hijo de Dios de su Padre. Esa fidelidad que no se quiebra, que no se rinde, es uno de los mayores terrores del reino de las tinieblas. Hasta aquí hemos comenzado a vislumbrar quiénes son esos creyentes que provocan temblor en el infierno. Pero lo más impactante todavía no ha sido revelado. Y si tú has llegado hasta este punto, probablemente te has visto reflejado en más de un momento de este mensaje. Has entendido que una fe pasiva no basta, que una vida cristiana superficial no resiste el peso del llamado. Has descubierto que hay niveles de fe que hacen retroceder a los demonios, que hay una forma de vivir que coloca una marca sobre ti, una señal de que perteneces a otro reino. Pero lo que viene ahora va aún más allá, porque ya no se trata solamente de lo que eres, sino de lo que portas. No se trata solo de tu identidad, sino del efecto que produces. El infierno no solo tiembla ante los que creen con firmeza, oran con poder o adoran con sinceridad. También teme a aquellos que avanzan, que conquistan, que toman posesión espiritual del territorio que Dios les ha prometido. No se conforman con aguantar, ellos transforman. Donde ponen sus pies, dejan una huella que molesta a las tinieblas. Su presencia es una declaración de batalla. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 3,
yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, como lo dije a Moisés. No fue una frase bonita para inspirar, fue una orden espiritual. Cada paso que Josué daba con fe era una victoria. No se trataba solo de caminar físicamente, sino de asumir autoridad espiritual sobre cada rincón. El territorio no se conquista desde la distancia, se conquista caminándolo. Así también hay creyentes que al entrar en un lugar cambian la atmósfera. Donde había angustia, se siente paz. Donde había confusión, llega la claridad. Donde reinaba la tristeza, brota el gozo. No porque ellos sean extraordinarios, sino porque aprendieron a caminar con una conciencia clara de quién va con ellos. El enemigo le teme a esos cristianos porque saben que no están en esta tierra para simplemente sobrevivir, sino para extender el reino. Ellos comprenden que su familia, su trabajo, su barrio e incluso sus redes sociales son campos espirituales que deben ser ocupados por la gloria de Dios. No esperan que alguien venga a rescatarlos. Ellos se levantan y toman el lugar, y al hacerlo expulsan toda tiniebla. Este creyente no vive a la defensiva, vive tomando iniciativa, ganando terreno en oración, obediencia, presencia y palabra. Cada espacio que conquista representa una pérdida para el enemigo. Por eso son perseguidos, por eso son atacados, pero también son honrados en los cielos, porque entendieron para qué fueron llamados. Pero vivir así exige dejar atrás la mentalidad de esclavo. Hay un momento en la vida del creyente en que debemos dejar de reaccionar ante las obras del enemigo y empezar con decisión y fe a establecer el gobierno de Dios en cada rincón de nuestra existencia. No fuimos llamados a vivir en pasividad ni a esperar indefinidamente. Fuimos llamados a conquistar, a avanzar, a pasar del temor al dominio espiritual. Y si lo que has oído hasta ahora ha despertado algo profundo en tu interior, entonces escúchame con atención, porque lo que viene no es simplemente una revelación sobre tu identidad. Es un llamado a levantarte y tomar lo que te ha sido prometido, a pisar lugares que antes te daban miedo, a ocupar terrenos que ya han sido entregados a tu fe. Cada vez que obedeces, das un paso firme que arrebata territorio al enemigo para siempre. Y si hay algo que perturba al reino de las tinieblas, es el saber que no puede engañar a todos por igual. Hay cristianos cuya sola presencia es una amenaza, no por su posición social, ni por su elocuencia, sino por la autoridad que han cultivado en el mundo espiritual. No hacen ruido, pero el infierno los conoce. Son hombres y mujeres cuyo nombre es conocido no solo aquí, sino también en los cielos y en las regiones del enemigo. La Biblia nos habla de esto con claridad. En Hechos capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el 16, vemos cómo Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo, al punto que los pañuelos que tocaban su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos sanaban y los demonios huían. Pero en medio de ese mover poderoso surgieron unos exorcistas ambulantes que quisieron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad verdadera. Intentaron hacer lo que Pablo hacía, pero solo tenían palabras vacías. No tenían el respaldo del cielo. ¿Y qué sucedió? El espíritu maligno les respondió con una pregunta que aún hoy retumba en el corazón del creyente. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y aquel hombre poseído los atacó, los dominó y los hizo huir desnudos y heridos. Hermano, hermana, esto nos revela una verdad crucial. En el mundo espiritual no todos los creyentes tienen el mismo peso. Hay quienes llevan sobre sí marcas invisibles que los hacen reconocibles. No es un asunto de títulos ni de jerarquías humanas,
es una cuestión de obediencia, de santidad, de comunión con Dios. Esos cristianos no necesitan levantar la voz para que se note su autoridad. Ya su sola vida irradia la presencia de Cristo. El infierno los reconoce porque viven lo que predican, porque no solo mencionan el nombre de Jesús, sino que caminan con Él cada día. Son personas que no solo leen la palabra, sino que la llevan escrita en el corazón. No solo oran, han hecho de su vida una oración constante. Esos hombres y mujeres son peligrosos para las tinieblas. Cuando entran a un lugar, el ambiente cambia, no por quienes son ellos, sino por quien habita en ellos. Han sido formados en el silencio, en las madrugadas, en los momentos de quebranto, en las decisiones más difíciles. Han pasado por fuego, pero no se han rendido. Han sido tentados, pero no han cedido. Han sido heridos, pero no han dejado de amar. Y todo eso ha esculpido en ellos una autoridad que no se compra ni se imita. Se carga, se vive, se transmite. Esa autoridad no se ve con los ojos del cuerpo, pero el enemigo la detecta al instante. Cuando alguien así ora, los cielos se abren. Cuando declara, las fortalezas caen. Cuando entra en un lugar, lo espiritual se ordena. Y no porque tengan poder en sí mismos, sino porque ya no viven para sí, sino que Cristo vive en ellos. Por eso no buscan aplausos, no necesitan reconocimiento. Entienden que la verdadera guerra se libra en lo secreto. Su autoridad no nace de lo que muestran, sino de lo que han construido en su comunión con Dios. Y esa autoridad se manifiesta sin que lo busquen. Es clara, es evidente, es temida. El infierno no se impresiona por sermones bonitos ni por grandes nombres, pero tiembla ante un creyente que lleva cicatrices de obediencia, señales de batalla y marcas de haber estado con Dios. Porque sabe que esos son los que trastornan ciudades, los que liberan generaciones, los que establecen el reino donde antes solo había oscuridad. Esos son los verdaderos temidos, los que no necesitan presentarse porque ya son conocidos. En la tierra, en el cielo y también en el infierno. Y si hay algo que el enemigo no soporta, es que aún existan hombres y mujeres así, que no hablan mucho, pero que cuando lo hacen, el infierno tiembla. Que no buscan ser famosos entre los hombres, pero tienen una reputación ganada en lo eterno, que son conocidos donde verdaderamente importa. Sus nombres no solo tienen peso en esta tierra, sino que resuenan en el cielo y en el infierno. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, encontramos un relato que nos sacude. Dios realizaba prodigios extraordinarios por medio del apóstol Pablo. Tanto era así que hasta los pañuelos y delantales que tocaban su cuerpo eran llevados a los enfermos, y los males se desvanecían. Los demonios huían sin poder resistir la unción que lo cubría. Sin embargo, en medio de este mover divino, surgió un grupo de exorcistas errantes que intentaron usar el nombre de Jesús, el mismo nombre que Pablo proclamaba con poder. Pero no lo hicieron con fe verdadera ni con la autoridad que nace del Espíritu Santo. Lo intentaron con palabras vacías, sin respaldo celestial, sin relación con aquel cuyo nombre pronunciaban. ¿El resultado? El espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído se lanzó sobre ellos, los golpeó y los obligó a huir desnudos y ensangrentados. Esta escena no es solo histórica, es espiritual. Nos revela algo profundo. En el ámbito invisible, no todos los creyentes son iguales. Algunos han sido marcados por señales que el mundo no ve, pero que en el cielo y el infierno son inconfundibles. No se trata de posiciones humanas, sino de autoridad nacida en la intimidad con Dios, en la santidad, en la obediencia diaria
en las batallas libradas de rodillas. Esos hombres y mujeres no necesitan gritar para hacerse notar. Su sola presencia lleva el aroma de Cristo. El infierno reconoce a los que viven lo que predican, a los que no usan el nombre de Jesús como amuleto, sino como verdad encarnada, a los que no solo leen la Biblia, sino que la viven cada día, a los que oran no por costumbre, sino porque su vida entera es una oración viviente. Estos creyentes son los que trastornan atmósferas, no pasan desapercibidos. Cuando entran a un lugar, no vienen solos, traen consigo el respaldo del cielo, y los poderes de las tinieblas tiemblan ante su paso. Son hombres y mujeres formados en lo secreto, en la madrugada, en los momentos donde nadie los vio, en decisiones difíciles, en lágrimas derramadas en lo oculto. Fueron tentados, pero resistieron, heridos, pero no endurecieron su corazón. En medio del dolor, eligieron amar. Todo eso los moldeó, les dio una autoridad que no se obtiene por apariencia ni se copia de otros. Se lleva dentro, se transmite sin palabras. Las señales que los distinguen no son visibles a los ojos del mundo, pero en lo espiritual son tan evidentes como la luz del mediodía. Son como una armadura que el enemigo identifica al instante. Cuando alguien así ora, los cielos no pueden permanecer cerrados. Cuando declara una palabra, los muros caen. Cuando se presenta en un lugar, lo espiritual se ajusta, no por quien es, sino por quien habita en él. Cristo vive en ese creyente y eso basta. Este tipo de cristiano no busca ser visto, no necesita ser reconocido. No vive para los aplausos de los hombres, porque ha entendido que la verdadera guerra no se libra en escenarios públicos, sino en los lugares secretos. Su autoridad no se basa en lo que aparenta, sino en la comunión que ha cultivado con Dios. Esa autoridad no se impone, simplemente se manifiesta, se percibe, es real y es temida. El infierno no se intimida ante títulos humanos, ni se conmueve por discursos elocuentes, pero sí se sacude ante un hombre o una mujer que lleva las marcas de la obediencia, las cicatrices de la batalla espiritual, los frutos de una vida en la presencia de Dios. Porque sabe que alguien así puede transformar ciudades, romper cadenas generacionales y establecer el reino de Dios donde antes solo había oscuridad. Ellos son los verdaderamente temidos. No necesitan presentarse, ya son conocidos en el cielo y también en el infierno. Y al entender que algunos cristianos cargan señales que los hacen visibles para el mundo espiritual, es necesario hablar de una de las armas más poderosas que pueden portar: la autoridad. No hablo de la autoridad que otorgan las estructuras humanas, ni de aquella que viene por tradición religiosa. Hablo de la verdadera autoridad espiritual, la que brota del cielo y se manifiesta a través de los que han comprendido su identidad en Cristo. Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No fue una metáfora, fue una transferencia real de poder. Jesús nos delegó una autoridad divina para enfrentar las tinieblas, pero esa autoridad no se activa automáticamente. No es un trofeo, es un estilo de vida. Se manifiesta en los que caminan en obediencia, en santidad, en aquellos que saben quiénes son en Cristo y no dudan de su llamado. El problema es que muchos cristianos no entienden lo que llevan en sus manos. Viven como víctimas cuando fueron llamados a vencer. Caminan con miedo cuando han sido equipados con poder. El enemigo no teme a quienes repiten versículos sin revelación, ni se inquieta por aquellos que asisten a templos sin
transformación, pero sí se estremece ante los que han despertado a su autoridad, porque sabe que basta una sola palabra dicha desde esa posición espiritual para sacudir regiones enteras. La autoridad espiritual paraliza al adversario porque se ejerce desde la victoria ganada por Cristo en la cruz. Esos creyentes no oran desde la tierra hacia el cielo, oran desde el trono de Dios hacia la tierra. No se desesperan como quien no tiene esperanza, se mantienen firmes guiados por el Espíritu. No ruegan con duda en el corazón, sino que proclaman con fe, sabiendo que no están solos. Y lo que sale de sus labios no es simple ruido, son palabras con respaldo celestial. El creyente que vive bajo la autoridad de Cristo sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo confrontar, cuándo liberar, cuándo declarar una promesa. No busca llamar la atención con actos de poder, pero cuando actúa, los demonios se estremecen. Las maldiciones se desvanecen. Las puertas que parecían cerradas se abren, porque no lo hace en su nombre, sino en el nombre glorioso de Jesús. La verdadera autoridad no proviene de gritar más fuerte ni de emplear un lenguaje espiritual adornado. Nace del conocimiento íntimo de Dios, de una vida rendida completamente a su voluntad y de una identidad en Cristo que no tambalea. No se puede ejercer autoridad hacia afuera cuando hay caos en el interior. Por eso el enemigo insiste tanto en atacar la identidad del cristiano. Si puede sembrar en él inseguridad, vergüenza o duda, entonces ha logrado apagar su autoridad. Pero cuando un hijo de Dios entiende que ha sido adoptado, limpiado, ungido y enviado, entonces algo cambia profundamente. Su oración lleva fuego, su palabra tiene peso, sus ojos disciernen lo invisible y su caminar deja una huella que impacta lo espiritual. El enemigo no puede resistir a una iglesia que camina con autoridad, que conoce la palabra, que vive en santidad, que intercede con convicción y que habla con fe. Por eso busca mantener al pueblo de Dios adormecido, entretenido, atrapado en lo superficial, porque mientras estén distraídos no ejercerán el poder que ya se les ha dado. Pero cuando despiertan, el infierno tiembla. El cristiano que vive bajo la autoridad del cielo no solo guarda su alma, también protege su casa, su familia, su entorno. Camina sabiendo que dentro de sí lleva el reino de Dios, y cada palabra que pronuncia, cada paso que da, refleja la realeza a la que pertenece. Por eso es temido. No actúa como una víctima, sino como embajador del cielo. Y donde él se presenta, el enemigo pierde terreno. Imagínate el impacto cuando no es solo uno, sino dos, tres o más creyentes que se levantan con una misma fe, un mismo propósito, un mismo espíritu. El poder del infierno no puede resistir a una iglesia verdaderamente unida. No hay estrategia demoníaca que pueda mantenerse en pie cuando los hijos de Dios se alinean en oración, en ayuno y en la voluntad eterna del Padre. El infierno lo sabe y por eso tiembla ante la unidad verdadera. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no es un pasaje para leerlo con ternura solamente, es una orden directa del cielo. Jesús nos entregó una clave espiritual. El poder se multiplica cuando hay verdadera unidad. Pero esa unidad no se trata solo de estar juntos en un lugar. Se trata de estar enlazados por la fe, guiados por una misma visión, inspirados por el mismo
espíritu. Es cuando los corazones laten al ritmo del cielo, cuando las voluntades se entregan al plan divino, cuando las diferencias humanas se rinden al amor de Cristo. En ese ambiente, lo sobrenatural se convierte en lo cotidiano. Las cadenas se rompen sin necesidad de tocarlas. Las puertas se abren sin empujarlas, porque hay un poder que solo se activa en comunidad. Satanás lo sabe bien. Por eso, desde el comienzo ha sembrado división. En el Edén, entre hermanos, en las iglesias, en los matrimonios, en los ministerios. Su estrategia ha sido siempre la misma: divide y vencerás. Porque sabe que una casa dividida no se sostiene. Pero cuando la iglesia se une, el enemigo pierde fuerza, pierde acceso, pierde territorio. Cuando 2 o 3 creyentes se ponen de acuerdo para ayunar, interceder y clamar por un propósito eterno, la tierra responde y el cielo se manifiesta. Existen incontables testimonios de ciudades transformadas, regiones tocadas por avivamiento, familias restauradas, todo porque un pequeño grupo se alineó con el corazón de Dios. La unidad espiritual exige humildad, renunciar al orgullo y mantener la mirada fija en el reino. Significa entender que no luchamos unos contra otros, sino contra poderes espirituales que tiemblan al vernos unidos. Requiere madurez para dejar a un lado las diferencias y abrazar lo eterno. Y cuando eso sucede, la atmósfera espiritual no vuelve a ser la misma. Una iglesia que camina en unidad es como una fortaleza que ninguna fuerza del mal puede derribar. Un matrimonio que ora junto se convierte en una llama viva que ni los vientos del infierno logran apagar. Y cuando un grupo de amigos se une con un mismo propósito, con un mismo anhelo de buscar a Dios, entonces algo sobrenatural ocurre, algo que sacude lo invisible y cambia destinos. Porque allí donde hay unidad, también hay respaldo divino. Y donde Dios respalda, el enemigo retrocede. Por eso, el adversario no descansa en su intento de sembrar conflictos, críticas destructivas, celos disfrazados y competencias vacías. Él sabe bien que una iglesia dividida es frágil, pero también tiembla al pensar que podríamos unirnos de verdad. Porque si lo hacemos, no podrá detener el propósito que Dios ya ha trazado. El cristiano que Satanás teme no es aquel que solo busca su crecimiento personal, sino quien busca restaurar, reconciliar, caminar hombro a hombro con sus hermanos, porque ha comprendido que el poder de la iglesia no está en lo individual, sino en la comunión auténtica. Y cuando esa unidad brota del Espíritu, se libera un poder que ninguna oscuridad puede contener. La unidad espiritual no es solo un bonito ideal, es una fuerza real que transforma. Pero hay algo más que incluso supera el poder del momento presente, y eso es el legado. Y si hay algo que llena de temor a las tinieblas, es cuando un cristiano no se conforma con vivir con propósito, sino que siembra ese propósito en los corazones que vendrán después. Porque el enemigo puede intentar debilitar a uno solo, pero no puede detener a toda una generación encendida por el Espíritu Santo. En Deuteronomio 6:7, el Señor da una instrucción vital. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. No es solo una invitación a enseñar, es una estrategia del cielo para levantar generaciones firmes como la roca. El cristiano que deja un legado no vive para sí. Su fe no es una historia pasajera ni una experiencia aislada. Es una llama que se transfiere de alma en alma. Es un padre que ora con sus hijos, una madre que proclama bendición sobre su hogar, un mentor que guía con ternura y firmeza, un líder que no busca protagonismo, sino avivar el fuego de Dios en otros corazones.
El infierno teme a estos cristianos porque entiende una verdad profunda. La fe, cuando se multiplica, se convierte en un ejército imparable. Una persona con fe puede hacer temblar al enemigo, pero cuando esa fe se reproduce en hijos, discípulos y generaciones, entonces ya no es una voz clamando, son miles que se levantan como una sola. El enemigo ha desplegado estrategias sutiles para romper el vínculo entre generaciones. Ha sembrado confusión, relativismo, apatía espiritual y distracciones que interrumpen la herencia de la fe. Pero cuando alguien se pone de pie y declara con firmeza: mi casa servirá al Señor, se levanta un muro en lo espiritual que detiene el avance del mal en esa línea familiar. Transmitir la fe no es solo hablar de Dios, es vivirlo, es enseñar con el ejemplo, es orar con el corazón, caminar en santidad, mostrar pasión por la verdad, es convertir el hogar en un altar, en un lugar donde los más jóvenes pueden ver que el Dios de la Biblia es real, cercano y poderoso. Es dejar una llama encendida que siga ardiendo mucho después de que uno haya partido. Muchos avivamientos comenzaron con una sola persona, pero se expandieron porque esa fe no se guardó, se sembró. Grandes despertares nacieron en familias donde se respiraba la presencia de Dios. Iglesias enteras fueron transformadas por líderes que no se conformaron con predicar, sino que se dedicaron a formar vidas con propósito. Y es por eso que el infierno reacciona cuando detecta a un creyente que no vive solo para sí mismo, sino que deja una herencia espiritual, porque sabe que lo que allí están haciendo no podrá detenerse. No será solo una vida rendida, será una descendencia consagrada. No será solo una generación, será una línea espiritual que marcará la historia por décadas. El legado espiritual no se construye por casualidad, se edifica con intención, con oración constante y con perseverancia. Se cuida con discernimiento y se alimenta con amor genuino. Pero una vez establecido, se convierte en una de las armas más poderosas contra el enemigo. Porque cada hijo que se levanta con identidad en Cristo, cada discípulo que camina con convicción, cada nueva generación que ama a Dios más que la anterior, es una derrota directa para el reino de las tinieblas y una gloriosa victoria para el reino eterno de nuestro Dios. Cuando un cristiano decide dejar un legado espiritual, está edificando algo que ni las fuerzas del infierno podrán derribar. Una iglesia que camina en unidad es como una fortaleza que ninguna fuerza del mal puede derribar. Un matrimonio que ora junto se convierte en una llama viva que ni los vientos del infierno logran apagar. Y cuando un grupo de amigos se une con un mismo propósito, con un mismo anhelo de buscar a Dios, entonces algo sobrenatural ocurre, algo que sacude lo invisible y cambia destinos. Porque allí donde hay unidad, también hay respaldo divino. Y donde Dios respalda, el enemigo retrocede. Por eso el adversario no descansa en su intento de sembrar conflictos, críticas destructivas, celos disfrazados y competencias vacías. Él sabe bien que una iglesia dividida es frágil, pero también tiembla al pensar que podríamos unirnos de verdad. Porque si lo hacemos, no podrá detener el propósito que Dios ya ha trazado. El cristiano que Satanás teme no es aquel que solo busca su crecimiento personal, sino quien busca restaurar, reconciliar, caminar hombro a hombro con sus hermanos, porque ha comprendido que el poder de la iglesia no está en lo individual, sino en la comunión auténtica. Y cuando esa unidad brota del Espíritu, se libera un poder que ninguna oscuridad puede contener. La unidad espiritual no es solo un bonito ideal, es una fuerza real que transforma. Pero hay algo más que incluso supera el poder del momento presente, y eso es el legado.
Y si hay algo que llena de temor a las tinieblas, es cuando un cristiano no se conforma con vivir con propósito, sino que siembra ese propósito en los corazones que vendrán después. Porque el enemigo puede intentar debilitar a uno solo, pero no puede detener a toda una generación encendida por el Espíritu Santo. En Deuteronomio 6:7, el Señor da una instrucción vital: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. No es solo una invitación a enseñar, es una estrategia del cielo para levantar generaciones firmes como la roca. El cristiano que deja un legado no vive para sí. Su fe no es una historia pasajera ni una experiencia aislada. Es una llama que se transfiere de alma en alma. Es un padre que ora con sus hijos, una madre que proclama bendición sobre su hogar, un mentor que guía con ternura y firmeza, un líder que no busca protagonismo, sino avivar el fuego de Dios en otros corazones. El infierno teme a estos cristianos porque entiende una verdad profunda: la fe, cuando se multiplica, se convierte en un ejército imparable. Una persona con fe puede hacer temblar al enemigo, pero cuando esa fe se reproduce en hijos, discípulos y generaciones, entonces ya no es una voz clamando, son miles que se levantan como una sola. El enemigo ha desplegado estrategias sutiles para romper el vínculo entre generaciones. Ha sembrado confusión, relativismo, apatía espiritual y distracciones que interrumpen la herencia de la fe. Pero hay un poder que se mueve en lo invisible, una fuerza que no hace ruido, pero que sacude los cimientos del infierno. La oración auténtica, esa que nace del alma y se eleva al cielo con fuego. No todas las oraciones tienen el mismo efecto. Algunas apenas logran tocar el techo de la habitación, pero hay otras que traspasan el velo de lo terrenal, ascienden como llama ardiente y quedan delante del trono de Dios como incienso puro. Y esas son las que Satanás más teme. En Apocalipsis 5:8 se nos muestra una imagen gloriosa. Cuando el Cordero recibe el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de él. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este pasaje nos revela algo profundo. Las oraciones no desaparecen, no se pierden, no se olvidan, se acumulan, son atesoradas, tienen peso en la eternidad. Y cuando llega el momento oportuno, esas oraciones se derraman como lluvia poderosa sobre la tierra. Cada oración hecha con fe, cada súplica nacida del quebranto, cada clamor silencioso del Espíritu ha sido escuchado. Aunque no hayas visto frutos inmediatos, el cielo está almacenando tu oración. Y cuando esa copa se llena, Dios responde, a veces con juicio, otras con liberación, otras con un mover profético, pero siempre con poder. El enemigo sabe esto, por eso tiembla ante los creyentes que lo han comprendido, porque esos hombres y mujeres no oran por costumbre, oran con pasión, no oran por obligación, oran con propósito. Ellos entienden que sus palabras no son meros sonidos, sino semillas con destino eterno. Y cada lágrima que cae mientras oran no es una señal de debilidad, sino un arma que impacta en lo invisible. Ese tipo de oración tiene poder para cruzar dimensiones, porque no surge de la mente humana, sino del Espíritu guiado por el Espíritu Santo. Y cuando se eleva, no hay barrera que la detenga. Puede alcanzar generaciones que aún no han nacido. Puede romper cadenas familiares que han estado presentes por siglos. Puede influir decisiones en el tribunal del cielo. No es una simple petición, es una intercesión respaldada por la eternidad. Satanás no sabe cómo detener a esos cristianos.
Puede atacarlos, pero ellos oran más fuerte. Puede entristecerlos, pero sus lágrimas se transforman en fuego. Puede aislarlos, pero en esa soledad levantan altares más profundos. Y cada vez que sus voces se alzan en oración, algo tiembla en el mundo espiritual. Esas oraciones provocan que los cielos se muevan. Ángeles son comisionados. Profecías que estaban dormidas despiertan. Caminos que parecían cerrados se abren. Corazones endurecidos comienzan a quebrarse. Y no porque quien ora sea fuerte, sino porque ha alineado su vida con la voluntad del cielo. Y cuando eso ocurre, no hay tiniebla que pueda resistir el mover de Dios. Muchos de los milagros más grandes que veremos no serán el resultado de grandes campañas públicas, sino de oraciones hechas en la intimidad, en la madrugada, en medio del dolor, en cuartos silenciosos donde nadie aplaude, pero donde el cielo está atento, porque en esos momentos el espíritu del hombre se conecta con el corazón del Padre y lo sobrenatural comienza a tomar forma. Por eso jamás menosprecies una oración sincera. No pienses que tus lágrimas han sido ignoradas. Están siendo recogidas, están llenando copas, están preparando una respuesta que cambiará tu historia. Y cuando el cielo derrame esa respuesta, el infierno sabrá que se enfrentó a un creyente que no se rindió, que se aferró al altar, que se mantuvo firme. Y ese tipo de cristiano es uno de los más temidos por las tinieblas, porque su oración no solo mueve la tierra, resuena en la eternidad. Cuando comprendemos que nuestras oraciones no desaparecen, sino que se almacenan como incienso delante del trono, entendemos también que el cielo se conmueve cuando un hijo de Dios se atreve a clamar. Pero hay algo más que el infierno teme profundamente: las consecuencias del coraje espiritual. Porque cuando un creyente actúa en fe, no está simplemente tomando una decisión humana, está provocando un sacudimiento en lo celestial. Y eso activa un tipo de ayuda que el enemigo no puede prever ni detener. El Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa no es una figura poética, es una realidad espiritual tangible para el que tiene valor. Cada vez que alguien actúa impulsado por la fe, que da un paso aún con miedo, que proclama el nombre de Cristo en medio de la oscuridad, que intercede cuando los demás guardan silencio, se desata una respuesta del cielo que cambia el curso de la batalla. Los ángeles no responden al conformismo ni a la pasividad. Responden a la fe activa, a la obediencia sincera, al movimiento que nace del temor reverente al Señor. Y cuando un creyente se atreve a ir más allá de la lógica humana y a favor del reino, lo invisible comienza a agitarse. El cielo abre sus recursos, se movilizan guerreros. Las fuerzas celestiales se alinean para respaldar a un alma que decidió creerle a Dios. Cuando un hijo de Dios se levanta con fe, el cielo se pone en movimiento. Satanás no solo teme las acciones de un creyente lleno del Espíritu, teme las consecuencias que esas acciones provocan. Una sola oración con convicción, una palabra con autoridad espiritual, un paso de obediencia en medio del valle, pueden poner en marcha huestes angelicales que el infierno no tiene poder para detener. Los ángeles no actúan por emoción ni por impulso humano. Responden al mandato del Altísimo y se activan cuando la fe genuina de un creyente conecta con la voluntad de Dios. Así, quien vive confiando en el Señor, aunque parezca frágil a los ojos del mundo, nunca está solo. Está rodeado por lo invisible, protegido por ejércitos celestiales, acompañado por mensajeros que ejecutan órdenes divinas para su bien. Y por eso mismo, ese creyente se convierte en un blanco constante de oposición espiritual. Porque donde pone el pie, el reino de Dios se hace presente.
Hay quienes han sido librados de la muerte, guiados en momentos de confusión, sanados sin explicación humana, sin saber que un ángel fue enviado para intervenir, porque el mundo espiritual no es un símbolo poético, es una realidad más tangible de lo que nuestros ojos pueden captar. Y cuando un cristiano se atreve a creer de verdad, no solo activa el cielo, también desata milagros que transforman entornos, que restauran cuerpos, que liberan cautivos, que sacuden estructuras de oscuridad. Los ángeles no son figuras ornamentales del cielo, son guerreros del Altísimo, heraldos del trono, ejecutores del juicio divino, portadores de gloria. Están listos, esperando que una chispa de fe los movilice, que un acto de obediencia los convoque, que el fuego del Espíritu en un hijo los impulse a entrar en escena. Por eso, el enemigo siembra miedo, duda, indiferencia. Porque mientras el creyente permanezca inmóvil, los cielos guardan silencio. Pero cuando se levanta y actúa en fe, todo se pone en marcha. Imagínalo, cientos de ángeles rodeándote cada vez que decides honrar a Dios en lo secreto, cuando eliges decir no a la tentación, cuando defiendes la verdad aún estando solo, cuando tomas una decisión difícil por amor al reino. No es solo tu presencia lo que inquieta al infierno, es todo lo que traes contigo. El creyente que se atreve a obedecer, aunque no sea perfecto, provoca intervención divina. Y donde hay presencia de ángeles asignados, el enemigo se ve obligado a retroceder. Puede que no los veas, pero están. Custodian tu caminar, pelean batallas que no imaginas, ejecutan propósitos celestiales. Y cada vez que tú das un paso guiado por la fe, ellos también se mueven contigo. Un creyente que actúa en obediencia no solo libera el mover angelical, también revela su verdadera identidad. Y eso nos confronta con una verdad poderosa. El infierno reconoce al cristiano verdadero, no por lo que dice, sino por lo que porta, no por lo que aparenta, sino por lo que irradia, no por asistir a una iglesia, sino por llevar consigo señales del reino. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, lo dice claramente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Este pasaje no está reservado para los apóstoles, es una descripción del creyente auténtico, del que camina con poder y no solo con palabras. El diablo no teme a quienes profesan una fe muerta, teme a los que caminan con señales visibles, a los que imponen manos y sanan, a los que hablan en lenguas cuando el Espíritu lo impulsa, a los que enfrentan al mal sin retroceder, a los que viven una fe activa y encendida en cada rincón de su existencia. Estas personas no necesitan convencer con discursos. Su vida es una prueba viviente del poder de Dios. Su sola presencia incomoda, su voz tiene autoridad, sus manos manifiestan lo sobrenatural. No porque sean fuertes, sino porque Cristo habita en ellos. Esa es la diferencia entre quien vive el Evangelio y quien solo lo aparenta. Satanás ha aprendido a ignorar a muchos, a los que se conforman con religión vacía, con estructuras sin fuego, con palabras sin unción. Pero no puede ignorar a aquellos que llevan las marcas del reino, porque donde ellos van se establece el gobierno de Dios. Porque cuando pisan tierra cambian el ambiente. Porque no solo proclaman, viven lo que predican. El creyente genuino no se mide por cuántos versículos recita, ni por su presencia dominical. Su identidad se manifiesta en lo que porta, en lo que provoca y en lo que transforma a su alrededor. Se te mide no por lo que dices,
sino por lo que haces cuando el Espíritu Santo te habla. Se mide por tu obediencia en lo oculto, por esa sensibilidad que pocos entienden, por la disposición de actuar, aunque nadie más lo haga, por la fuerza de cargar el fuego de Dios en medio del desierto sin quejarte, y por la decisión firme de no retroceder cuando el resto del mundo da marcha atrás. Esos hombres y mujeres se convierten en verdaderos portadores del cielo, en caminos vivos por donde la presencia de Dios transita. Cuando hablan, las cadenas caen; cuando oran, las vidas son liberadas; cuando declaran, los milagros se manifiestan. Porque comprendieron que la fe no es un simple asentimiento mental, es una evidencia viviente. Y esa evidencia hace temblar al infierno. Hay creyentes que el enemigo observa desde lejos, no porque sean famosos, sino porque sabe que si los toca, perderá. Son creyentes conectados con Dios, preparados por la palabra, disponibles sin excusas. No caminan por emociones, caminan por convicciones profundas. Han puesto el reino como su prioridad y todo en su vida grita esa verdad. No necesitan títulos para ser reconocidos en lo alto, porque ya son temidos en lo profundo. Así como los demonios sabían quién era Jesús y conocían a Pablo, también saben quién eres tú si llevas las marcas de un creyente verdadero. Porque las señales que acompañan a los que creen no son adornos espirituales, son pruebas vivas de que el reino no es una idea lejana, sino una fuerza activa que se mueve por medio de aquellos que tienen el valor de creer. El cielo no ignora a estos creyentes y el infierno no los puede evitar. Cuando un cristiano llega a este nivel de entendimiento, ya no puede vivir como antes. Hay una pregunta que se vuelve inevitable, urgente, directa. ¿Eres tú ese cristiano que el enemigo teme? No basta con emocionarse con los mensajes, no basta con admirar testimonios. Lo que has recibido no es entretenimiento para tu espíritu, es un llamado a la acción. Este es el momento, este es el punto exacto donde decides en qué clase de creyente te vas a convertir. Apocalipsis 12:11 nos da la imagen de los que vencen, y no dice que vencieron por tener todas las respuestas, sino por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No amaron su vida hasta la muerte. Aquí no se describe a creyentes tibios ni a asistentes de culto. Aquí se habla de guerreros, mártires, conquistadores, aquellos que con solo vivir ya representan una amenaza constante al infierno. No vencen por tener una teología impecable, sino por estar cubiertos por la sangre. No vencen por evitar la muerte, sino porque ya no le temen. Porque han muerto a sí mismos, han entregado su todo y ahora caminan con los ojos puestos en lo eterno. Este tipo de cristiano no se vende, no se apaga, no se rinde. Puede caer, pero se levanta. Puede llorar, pero sigue caminando. Puede estar solo, pero no se detiene, porque lleva dentro de sí algo que ninguna oscuridad puede extinguir: la luz viva de Cristo. Y esa luz no solo alumbra, también arde, purifica, transforma, conquista. Este llamado final no es para los fuertes, sino para los dispuestos. No es para los que se creen sabios, sino para los que han aprendido a rendirse. El reino de Dios no está buscando talentos, está buscando corazones. Corazones que digan sí, aunque no lo entiendan todo. Que caminen, aunque no lo vean todo. Que crean, aunque todo a su alrededor parezca desmoronarse. Tú puedes ser uno de ellos. Puedes tomar hoy la decisión de dejar atrás la pasividad, de renunciar a la doble vida, a esa religiosidad vacía que solo ocupa espacio, pero no produce fruto. Puedes decir: Señor, aquí estoy. Hazme uno de esos creyentes que portan fuego, que caminan con señales, que activan el mover celestial, que siembran legado,
que oran con autoridad, que permanecen firmes, que transforman su entorno y viven para tu gloria, sin miedo, sin reservas, sin volver atrás. Porque el enemigo ha temido por generaciones a creyentes como estos, no porque sean perfectos, sino porque son imparables. No se compran, no se manipulan, no se detienen. Su vida tiene propósito y cada paso que dan es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Esta no es una decisión emocional ni pasajera. No es la decisión del video que acabas de ver. Es la decisión que puede reescribir tu historia espiritual. Serás tú uno de ellos. Serás tú la próxima amenaza que el infierno tendrá que enfrentar. Serás tú ese hijo o hija que se levanta para estremecer generaciones.